El dictador ruso Vladimir Putin apareció con uniforme militar en el último día de los ejercicios ruso-bielorrusos Zapad 2025. Esta es la segunda vez que el dueño del Kremlin aparece en público no con traje, sino con ropa de camuflaje. Esta es una afirmación errónea del llamado Instituto para el Estudio de la Guerra. Se trata de que el dictador ruso intenta mantener una buena imagen pese a una élite deficiente. El 15 de septiembre, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó que militares estadounidenses llegaron al campo en Bielorrusia, donde se realizaban ejercicios conjuntos ruso-bielorrusos. Además, fueron recibidos personalmente por el ministro de Defensa de la República de Bielorrusia, Víktor Yrenin. Y cabe señalar que esta visita de los militares estadounidenses y su encuentro con el ministro de Defensa de la República de Bielorrusia es de hecho una señal para la Federación Rusa, tanto por parte de Estados Unidos como de la República de Bielorrusia, sobre el deshielo en las relaciones entre EU y la República de Bielorrusia. Putin aparece el 16 de septiembre en la región de Nizhny Novgorod, en el campo de entrenamiento de Mulino, donde se lleva a cabo la fase final de estos ejercicios. De esto es de lo que se trata. Esto es de hecho una reacción de la Federación Rusa a las acciones de Estados Unidos. Mientras tanto, Putin fingía salvar a sus aliados, ya que según él mismo declaró, el objetivo era proteger al Estado de la Unión de cualquier agresión. Los partisanos del movimiento Tesh paralizaron el nudo ferroviario cerca de Ekaterimburgo. Se informa que hay una interrupción en el movimiento de los trenes en todas las direcciones estratégicas. En particular, a través de este nudo se entregaban municiones, vehículos blindados, combustible y personal al frente, así como se atendían fábricas y almacenes en el norte y el este. El ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, amenaza a los militares extranjeros que puedan encontrarse en territorio ucraniano en misiones de paz. Mediante la formación de ciertas fuerzas de paz, que en realidad son fuerzas de ocupación, mediante conversaciones sobre la creación de una zona sin aire, una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, ahora discuten si es posible derribar aviones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que nuestro país detuvo 3 campañas ofensivas de la Federación Rusa. Sin embargo, el país ocupante planea 2 más. Zelensky contó que los rusos tienen un gran número de bajas y han perdido mucho equipo, por lo que ahora están muy tensos. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, en los primeros 8,5 meses de 2025 los defensores ucranianos eliminaron a más de 305,000 militares del ejército ruso. Esta cifra demuestra la eficacia de las acciones defensivas y el alto profesionalismo de las tropas ucranianas, subrayó Syrskyi. Si hablamos del carácter desastroso de la campaña de verano del ejército de ocupación ruso, estamos hablando del fracaso en el cumplimiento de las tareas planteadas al mando militar ruso a nivel político. A saber, ocupación de las zonas de amortiguación asignadas en las regiones de Sumy, Kharkov y Dnipropetrovsk. Un barco pesquero ruso se encontró en un estrecho cerca de Suecia, supuestamente debido a problemas con el motor. Por este motivo, la Guardia Costera sueca y 2 barcos de la OTAN de Dinamarca y el Reino Unido iniciaron una operación de seguridad. Esta embarcación puede ser utilizada por la Federación Rusa para llevar a cabo actividades de reconocimiento, es decir, ya sea el lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados o, en consecuencia, el daño a los cables en el fondo del mar Báltico, lo cual ya ha sido demostrado en repetidas ocasiones por parte de los ocupantes. Cabe señalar además que paralelamente, según los informes de la parte danesa, el mismo día de la violación del espacio aéreo por drones rusos sobre Polonia, las fuerzas especiales alemanas desembarcaron en el canal de Kiev a bordo de otro carguero con tripulación de la Federación Rusa, que, según los servicios de inteligencia alemanes, se utilizaba para lanzar drones en territorio alemán. El equipo del OIEA registró bombardeos cerca de la central nuclear de Zaporilla. Tras el impacto de los proyectiles, los observadores registraron humo negro en 3 lugares cerca de la central.
La Federación Rusa utiliza provocaciones de este tipo en instalaciones de infraestructura energética de alto riesgo, en este caso centrales nucleares, para crear una imagen de Ucrania como un país pirómano y, en consecuencia, la posibilidad de implementar la doctrina nacional en el momento de un uso preventivo de armas nucleares. Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania empezaron a colocar alambre en el tubo por el que los ocupantes intentan entrar en Kupiansk. 3 tubos por los que los ocupantes podrían infiltrarse en territorio controlado por los ucranianos han sido volados. El cuarto está completamente bajo control ucraniano. Ahora, amigos, vamos a discutir los resultados militares de los ejercicios Zapad 2025. A pesar de todo, los rusos están abandonando ahora el territorio de Bielorrusia, pero ocurrieron muchos detalles interesantes, incluyendo cómo las tropas estadounidenses aparecieron en territorio bielorruso, también las Indias, qué influencia tuvo China en estos ejercicios y de qué acordó con Polonia. Todo esto lo discutiremos ahora, pero quiero que ustedes ayuden a la unidad que se llama Shersny Dobusha. Es un batallón de sistemas no tripulados, la 68ª Brigada de Cazadores Independiente. Durante 1 año y medio ha estado destruyendo al enemigo en la dirección de Pokrovsk, la zona más caliente del frente en este momento. Estamos recaudando 1 millón de grivnas para 3 camionetas para que los defensores de Ucrania puedan salir a misiones de combate y, por supuesto, regresar de ellas sanos y salvos. Únase a esta recaudación de fondos. Ahora los invito a conocer a nuestro invitado Pavel Kichuk, experto militar y jefe de programas de seguridad en el Centro de Estudios Globales y Estrategia del Siglo XXI. Hola Pavel, me alegro de verte. Mutuamente. Buenas noches, gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Ejercicio militar Oeste 2025. Comparta por favor sus conclusiones militares y no solo militares. Hubo mucha apariencia. Y supuestamente probaron el Oreshnik y a Putin lo pusieron en uniforme militar, lo obligaron a jugar con una pistola frente a las cámaras, es decir, mostraron el Oreshnik. ¿Qué conclusiones importantes se pueden sacar de todo este evento que verdaderamente ha puesto en un estado de alerta general, me parece, a todo el mundo occidental y no solamente a nosotros? Bueno, cuando vemos Zapad 2025, recuerdo también a Putin en uniforme militar. Me viene a la mente el Cáucaso de 2008, si no me equivoco, cuando en uniforme militar, en la tribuna de esos ejercicios estaba el entonces presidente o presidente interino Dmitry Medvedev. Él con gran entusiasmo jugaba a ser un importante comandante militar y miraba atentamente por unos binoculares sin saber que sus lentes estaban completamente cubiertos con las tapas puestas. Esto es exactamente lo mismo. La imagen, igual que Putin en la tribuna de los ejercicios militares. Los estadounidenses en la tribuna de los ejercicios militares. Mucho ruido por nada. ¿Qué es Zapad 2025? Son ejercicios estratégicos de mando y Estado Mayor con la participación de fuerzas de la Federación Rusa. Estos ejercicios se realizan una vez cada 4 años en 4 direcciones estratégicas. Es un órgano bajo, un método de preparación de los órganos de mando y de los estados mayores para llevar a cabo una operación estratégica ofensiva en el teatro de operaciones militares. Por eso, a menudo confundimos la composición de estos ejercicios. Zapad 2025, a diferencia, por ejemplo, de Vostok 20 o respectivamente Center o Kavkaz, son ejercicios que se llevan a cabo por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa con la participación de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia, el Grupo Conjunto de Fuerzas de Rusia y Bielorrusia, el Estado de la Unión. Por eso, por un lado, Bielorrusia puede decir que son sus ejercicios, pero los ejercicios ruso-bielorrusos son solo una parte de los ejercicios estratégicos de mando y Estado Mayor de Rusia. Por eso nosotros... Y escuchamos sobre el lanzamiento de misiles Zircon desde el mar de Barents, eso es la flota del norte. Por eso escuchamos sobre el despliegue de Iskander en el enclave de Kaliningrado, eso es la flota del Báltico. Y toda una serie de actividades de preparación del distrito militar de Leningrado que va desde Finlandia hasta Bielorrusia, así como parte de las actividades en Bielorrusia, a las actividades que tuvieron lugar en Bielorrusia
En general, a tales ejercicios a gran escala se puede invitar y es recomendable invitar a observadores extranjeros. El caso es que, en primer lugar, Rusia ya hace mucho tiempo que no invita a observadores de países europeos. Bielorrusia actuó en línea con la estrategia rusa, pero en este caso, en la parte de los ejercicios que se llevaron a cabo en el país de Bielorrusia, se extendió una invitación a observadores procedentes de varios países distintos para presenciar la demostración, incluyendo de forma notable al Ministerio de Defensa de la propia Bielorrusia, entidad que a su vez envió una invitación oficial al agregado militar en representación de los Estados Unidos de América. Representantes del agregado militar de Estados Unidos en Bielorrusia estuvieron presentes en estos ejercicios. Sí, por un lado, esto es una demostración. El acercamiento hasta la invitación fue enviada y aceptada entre Rusia y Bielorrusia. En cuanto a la parte de los ejercicios que se llevó a cabo en Rusia, me refiero a la demostración, los ejercicios tácticos finales, los estadounidenses no fueron invitados. En esa parte de los ejercicios estuvo presente el líder ruso, Putin. De esto se pueden sacar conclusiones sobre esas negociaciones entre Trump y Lukashenko. El levantamiento parcial de las sanciones contra Bielorrusia, las sanciones impuestas a Bielorrusia en 2020, no son sanciones relacionadas con la guerra ruso-ucraniana, sino sanciones relacionadas con la autoproclamación de Lukashenko. La autoproclamación de Lukashenko como dictador bielorruso en las elecciones de Bielorrusia en 2020. Estas partes de las sanciones los estadounidenses consideran necesario levantarlas. Aquí está la jugada de respuesta de Lukashenko y el siguiente paso de la embajada de Bielorrusia en Estados Unidos: la presencia de observadores de Estados Unidos en los ejercicios. Por cierto, además de Estados Unidos, también hubo observadores de 3 países de la OTAN en la parte bielorrusa de los ejercicios. Estos son Turquía, Hungría y Eslovaquia. Una compañía interesante. En principio, la composición de los observadores de la UE y de la OTAN habla de la cohesión de estas organizaciones. Pavel, quiero preguntarle algo más sobre los frentes. No diría que son conclusiones optimistas, porque después de todo hay avances de las tropas rusas, pero como afirman varios especialistas en inteligencia de fuentes abiertas, son mínimos. La semana pasada las tropas rusas lograron capturar alrededor de 38 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. Se trata de que este es el ritmo más bajo desde las primeras semanas de la campaña militar de verano en abril. La mayor parte del territorio capturado por los militares rusos la semana pasada fue en el sur de la región de Donetsk y desde allí avanzan hacia Dnipropetrovsk. De nuevo, lo repito, sería extraño cantar aquí alguna victoria cuando la captura de territorio ocurre a un ritmo más lento, pero usted, como especialista, de todos modos, ¿cómo puede comentar estos ritmos de avance de las tropas de ocupación? ¿Están al límite de sus fuerzas o es más bien una desaceleración antes de una nueva recarga y otro avance? De su valoración. A los analistas a menudo les gustan los datos cercanos a la estadística. Hay especialistas en estadística, hay analistas, ellos analizan cualquier conjunto de datos. En este caso, cuando comienza el análisis de las pérdidas diarias del enemigo por días, la relación de pérdidas, al menos este parámetro da algún indicador de la intensidad de las acciones de combate para los análisis. Pero cuando empezamos a contar las cifras generales por kilómetros ocupados, no por los kilómetros ocupados, sino por los kilómetros de avance, se toman los kilómetros ocupados por los rusos y se les restan los kilómetros liberados por nuestras fuerzas armadas a lo largo de toda la línea del frente, de Sumy a Kherson. Y luego todo se generaliza. Pero estos números no son muy buen suelo para algunos, ciertamente, pero en general
la situación actual es bastante diferente en los distintos tramos que componen el frente. En la región de Sumy, en la región de Kharkov, hace apenas unas semanas, Putin y Gerasimov se vieron obligados a trasladar la mayor parte de sus unidades ofensivas que operaban en la región de Kursk y en las regiones de Kursk de Rusia y Sumy de Ucrania hacia el sur para restablecer su capacidad de combate. Luego, la mayoría de ellas, en particular las brigadas de infantería de marina, están ahora concentradas en la dirección de Pokrovsk, en la segunda línea. Está claro que la correlación de fuerzas en el norte ha cambiado drásticamente y nuestros defensores están expulsando gradualmente en algunas direcciones más hacia el oeste, donde se está formando una zona así, a los ocupantes de nuestro territorio. Esto es un punto muy positivo, pero este avance se produjo como resultado de una situación poco honorable. En primer lugar, los generales de Putin llegaron a la conclusión de que la ocupación de la región de Sumy no es una dirección prioritaria y que es necesaria la concentración de fuerzas en los ejes de los principales ataques. Aquí tenemos éxito. Por otro lado, por ejemplo, la dirección de Novopavlovka sí es una dirección secundaria, pero en las últimas semanas y meses se encuentra en la intersección de Donetsk, Zaporilla y Dnipropetrovsk. Es una dirección auxiliar, pero sin embargo es precisamente en esa dirección. En los últimos meses, los rusos lograron el avance más efectivo allí. Allí había menos fuerzas concentradas que en la dirección de Limán, que en la de Kupiansk, y mucho menos que en la de Pokrovsk, en el gran sector de Severodonetsk. Pero tuvieron éxito allí. Ahora, gracias en parte a las acciones exitosas de nuestras fuerzas de defensa, el avance en esa dirección se ha ralentizado. Si esto es un plus o al menos no un menos, no lo sé. No está claro cómo se desarrollarán los acontecimientos a partir de ahora. A continuación hablamos de las principales direcciones de los ataques y aquí es donde la situación es complicada. Hemos logrado con parte de nuestras fuerzas resistir con bastante éxito a las fuerzas del 51º Ejército al norte de Pokrovsk. Es más, allí para el enemigo podría formarse un buen cerco. Por otro lado, al sur de Pokrovsk, al suroeste de Pokrovsk, el enemigo está concentrando fuerzas, considerando que este grupo al norte de Pokrovsk no solo sobrevivirá, sino que podrá rodear la aglomeración Pokrovsk-Kamernograd. Luego la situación es bastante complicada en la dirección de Konstantinovka. Aquí no tenemos nada de qué presumir. El enemigo está presionando. La dirección de Limán, también una dirección importante, con flancos convergentes hacia la dirección del golpe principal. Aquí hay una amenaza para todo el grupo de fuerzas de Siversk. Los rusos también están presionando con bastante éxito. Kupiansk también lo conocemos bien. Casi puedo prever la siguiente pregunta, tubería 3. La dirección de Kupiansk, acciones activas del enemigo, y no solo desde el norte, sino también desde el centro de la ciudad. Escuchen, y yo sobre Kupiansk, por cierto, solo quiero aclarar de inmediato sobre Kupiansk. Allí los rusos intentaron entrar a la ciudad a través de la tubería, hasta donde entiendo. ¿Lograron algo con eso? ¿O los detuvieron y espero se quedaron en esa tubería? ¿Hay algo? En principio, esta es al menos la tercera o cuarta, sí. Operación a gran escala, probablemente cubierta por los medios de comunicación. La tercera o cuarta operación tubería de las tropas rusas cuando intentan, a través de tuberías de petróleo, gas, pruebas, agua, irrumpir con parte de sus fuerzas mediante grupos de sabotaje y reconocimiento, penetrar en nuestra retaguardia o superar la línea del frente. Soy marinero, he salido por el tubo lanzatorpedos, aún siendo cadete como oficial subalterno, y te diré que es toda una operación, además de que estás usando un aparato respiratorio individual, tienes tu propio oxígeno y una mezcla de oxígeno y nitrógeno. Puedes respirar aire puro tanto como quieras.
En el tubo de gas respiras quién sabe qué, además ese tubo no está ventilado. Cuando ese tubo son 4 kilómetros sin ventilación, son hombres condenados, todos condenados. Quien entre ahí saldrá. Algunos de ellos lograrán salir. Algunos de ellos saldrán al aire libre, pero no vivirán mucho tiempo. Por eso se necesita otra operación. Saben, al principio intenté explicar aquí sobre las pérdidas, pero luego entendí en realidad qué diferencia hay cuando los rusos envían a través de los campos a grupos de 2 o 3, lo hacen contando con que de cada 10 parejas, 1 o 2 sobrevivirán, los demás caerán en el campo, en la ruta de avance, y estos intentarán consolidarse al final del bosque y así desarrollar el éxito. Lo mismo ocurre en el túnel. Meten a 80 personas, a veces hasta 100, y solo 20 logran llegar al final. Allí incluso pueden llegar a consolidarse por un tiempo, pero también mueren allí. Exactamente lo mismo. La estrategia, bueno, la misma táctica de Rusia, solo que en el túnel. Por eso, bueno, es una cuestión local. De hecho, el enemigo logró aprovechar las instalaciones hidrotécnicas, ni siquiera instalaciones hidráulicas, sí, una instalación industrial, un gasoducto industrial para intentar penetrar en nuestra retaguardia. El resultado está claro, fue destruido, pero en esta dirección no es clave, es solo un episodio táctico. Por cierto, un episodio táctico muy ilustrativo, una vez más demuestra que nuestra patria la defienden no solo los militares. Los militares son especialistas en su campo. Hay pilotos, hay tanquistas, hay zapadores, hay marineros y navegantes, comandantes, pero no hay especialistas en tuberías de gas ni en refinerías de petróleo. Y entonces, el trabajo de nuestros militares será realmente efectivo cuando los especialistas civiles en su campo los ayuden. Si atacamos la industria petrolera, sí, algún especialista civil en esa área debe decir, hay que golpear aquí, no allá. Este es el lugar más efectivo. Si se trata de un gasoducto en algún lugar, o una presa, una instalación hidráulica que de alguna manera puede influir en la defensa, debe hacerlo. Hay personas, especialistas civiles, que son expertos en esto y dicen, para detener al enemigo en este sector es necesario un desbordamiento parcial del embalse. Para ello hay que golpear en esta parte de la compuerta, entonces la inundación será de tantos miles o millones de metros cúbicos. Lo mismo se aplica a las tuberías. En cuanto al aspecto militar, ya hemos hablado de la dirección de Kupiansk. Los rusos avanzan hacia Kupiansk claramente desde 2 direcciones. La principal dirección de envolvimiento es la entrada desde el noroeste, y además aparece un corredor, un ataque convergente desde el sur. Si tienen éxito en ambas direcciones, esto representa una amenaza. Y Kupiansk es un nudo, tanto como nudo ferroviario, como también el asentamiento de Kupiansk es un punto clave de defensa. Esperemos que nuestras fuerzas de defensa logren impedir estos planes del enemigo de los que usted acaba de hablar. Muchísimas gracias. Pavel Kichuk, experto militar y director de programas de seguridad del Centro de Globalística Estrategia Siglo XXI, estuvo al aire en Ucrania hoy. Adiós, Pavel. Gracias de nuevo. Cielos de paz para todos nosotros. Mutuamente.